Hermano presidente Nicolás Maduro Moro. Saludos y abrazos para Delcy y igualmente para Drúbal y para todos los hermanos que están al frente de esta batalla en la República Bolivariana de Venezuela y lógicamente es una batalla que se libra con el pueblo, Y cuánto nos alegra escuchar las palabras del presidente de la hermana República de Bolivia. El hermano Luis Arce. Cuánto nos alegra. Yo diría que es una victoria del pueblo boliviano, es una victoria de los pueblos del ALBA y es una victoria de los pueblos latinoamericanos y caribeños que están identificados con los ideales, con los principios, con la lucha heroica de los pueblos del ALBA. O sea, no olvidamos el momento terrible del golpe en Bolivia. Y la complicidad abierta de los que organizaron, articularon el golpe. El gobierno norteamericano. Igualmente la complicidad de gobiernos latinoamericanos que no condenaron el golpe. Y lo que ya no es nada extraño, la complicidad abyecta del secretario general de la OEA, que no es más que una ficha de la política intervencionista de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. ¿Qué podemos decir de la democracia europea? Si la democracia norteamericana fue la que organizó y promovió ese golpe contra el hermano pueblo boliviano y contra el hermano Evo Morales, entonces la democracia europea igualmente se convirtió en cómplice del golpe. Una Europa dominada cada día más por las corrientes fascistas, por las corrientes de derecha. Ya el Parlamento Europeo y un parlamento de corte fascista. Hay representaciones de gobiernos no fascistas, es cierto, pero ya los gobiernos que no son fascistas son cada vez menos sus representantes en el Parlamento Europeo.
y son menos numerosos también en los gobiernos europeos. Europa camina hacia la ruta de Hitler. Y vemos cómo en Alemania reivindican abiertamente agrupaciones políticas el fascismo. Y así se repite en todos los países europeos. Vemos la batalla en países como España entre el fascismo y un gobierno que busca cómo sobrellevar, cómo sobrevivir, buscando amplias alianzas que son condenadas por los fascistas. Y vemos a España, y ya no digamos Inglaterra, que ya está de salida de la Unión Europea. Lo vemos totalmente, bueno, en una situación en la que no les queda otro camino más que sumarse a las decisiones que toman las mayorías fascistas. Y si el yanqui sanciona a Venezuela, es decir, la agrede a Venezuela, si el yanqui sanciona y extrema sus agresiones en contra de Cuba, si el yanqui agrede a Nicaragua, si el yanqui agrede a otras naciones de nuestra América, que aun cuando siendo naciones que tienen gobiernos que, bueno, buscan cómo sobrellevarse, acompañando al yanqui en todas sus votaciones, como el yanqui no le tiene respeto a nadie, se cree el rey del planeta, pues también los sanciona a ellos. Y va más allá, el yanqui va más allá de los europeos y se creen los dueños del planeta. Se creen que se ha establecido ya una nueva hegemonía. Estados Unidos, Europa. Y ya vimos que mientras por un lado continúan con sus agresiones contra pueblos que están actuando, defendiendo los principios de autodeterminación, de soberanía, ellos, europeos y norteamericanos, gobernantes norteamericanos, actuando contra la ley internacional, actuando contra los principios democráticos que ellos dicen defender y enarbolar, y convirtiéndose todos en cómplices del golpe en Bolivia. Así como lo fueron cuando el golpe en Venezuela contra el comandante Hugo Chávez. Y ya parecía que lo de Bolivia se volvió una batalla, ¿no?, difícil, porque una batalla desigual, donde incluso la fecha de las elecciones que se habían establecido nuevamente no se respetaban y los golpistas decidían cambios de fecha y cada vez más cambios de fecha. Y ya estaban ahí establecidos los golpistas, un gobierno reconocido por las potencias.
que se dicen las dueñas de la democracia. Y el pueblo boliviano demostró ahí lo que es la fortaleza de los pueblos de nuestra América latinoamericana y caribeña. Lo que es el espíritu de lucha, la dignidad de nuestros pueblos. Ellos dieron la cara, ese pueblo dio la cara. Y logró ganar esas elecciones que están ya diseñadas y preparadas para que no las ganara el pueblo boliviano y que continuaran gobernando los golpistas. Una victoria que nos dice con toda claridad que el enemigo, por poderoso que sea, cuando no tiene la razón histórica ni le acompaña el derecho, solamente la fuerza, ese enemigo podrá alcanzar victorias temporales, pero las victorias definitivas las ganan los pueblos, las ganan los pueblos. Cuánta alegría contar con Bolivia nuevamente en el ALBA. Y las palabras del presidente Arce. Nuestros saludos para el pueblo de Bolivia, para el presidente Arce, para el vicepresidente Choquehuanca y para el hermano Evo Morales. Todos nuestros saludos, todo nuestro cariño. Y sabemos sí, que la lucha continúa. Porque el enemigo es el mismo. Y el enemigo ahí está siempre, conspirando, violando todas las leyes internacionales y cometiendo tropeles y tropelías, como lo expresó un poeta nicaragüense, tropeles y tropelías contra su propio pueblo en los Estados Unidos, contra los pueblos de nuestra América latinoamericana y caribeña, contra los pueblos del mundo y con la complicidad de los gobiernos fascistas que en mayoría gobiernan la Comunidad Europea y el Parlamento Europeo. Y estos son momentos que nos están demostrando que el espíritu, la fortaleza de toda una historia, porque el ALBA, yo diría, no es más que el gran paso que da a América Latina y el Caribe después de las grandes luchas que se venían librando desde la independencia contra el colonialismo español hasta las batallas libradas contra las intervenciones yanquis. Ese acumulado de conciencia, ese acumulado de lucha, porque nuestros pueblos nunca se rindieron, siempre se plantaron frente a los colonialistas, frente a los intervencionistas, frente a los que impusieron dictaduras militares, frente a los que provocaron golpes de Estado, organizaron golpes de Estado, y el más emblemático de ellos, diría yo, el de Chile, donde ese presidente heroico, Salvador Allende, dijo y demostró que aún con el golpe hecho realidad, el pueblo chileno no estaba derrotado. Allende, cierto,
pasó a otro plano de vida con su acción heroica. Pero Allende salió victorioso y el pueblo chileno salió victorioso. Y por eso tuvo la fortaleza de resistir, de luchar y de continuar luchando como lo está haciendo ahora. No ha dejado de luchar el pueblo chileno. Así como no han dejado de luchar los pueblos latinoamericanos que están gobernados por quienes se han convertido en instrumento de la política intervencionista de los yanquis en contra de sus propios hermanos latinoamericanos y caribeños. Y la victoria de Bolivia, bueno, antecedió al otro gran desafío, las elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. Ahí estaba el otro gran desafío. Sin ninguna vergüenza, los países que se dicen democráticos y que están agrupados en el Grupo de Lima y que a la vez están dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos, desde las propias declaraciones de su presidente, como bien lo manifestaba nuestro hermano Nicolás Maduro, bueno, lanzando ahí las amenazas más terribles y recrudeciendo las sanciones, el bloqueo en contra del pueblo venezolano y apostando a que esas elecciones no las ganara el pueblo bolivariano, o que ni siquiera se realizaran, porque los planes del imperio allí iban más allá de la batalla electoral, iban en el campo de la agresión militar, del terrorismo, y crear una situación de caos que no permitiera realizar las elecciones. Y se lograron realizar las elecciones. Y fue una elección ejemplar. Si comparamos las elecciones en Venezuela con elecciones que se realizan en países desarrollados, cuando se trata de elegir parlamentarios, diputados, congresistas, primero, la participación siempre es bastante baja y nadie cuestiona. Pero en las elecciones nacionales hay muchos países, incluyendo los Estados Unidos, donde han habido resultados electorales donde votó o vota menos del 50% de la población. Y fueron elecciones con participación de diferentes fuerzas políticas y le hicieron la guerra a las fuerzas políticas, amenazaron a las fuerzas políticas de oposición que decidieron participar. Esto solo me recuerda a mí, Nicolás, hermano del alma, me recuerda las elecciones de 1984 aquí en Nicaragua. Estábamos en plena guerra, impuesta por los yanquis.
Pero habíamos aprobado una constitución en plena guerra. Y esa constitución establecía elecciones periódicas. Y bueno, había que realizar, de acuerdo con la nueva constitución que nació con la revolución, elecciones periódicas para el año 1984, las primeras elecciones. Y hubo una fuerza de la oposición que se fue agrupando para participar en las elecciones. Pero al final, el gobierno de Reagan y acompañado de ese terrorista que se llama Elliot Abrams y de otros altos funcionarios del gobierno de Reagan, bueno, ellos decidieron hacer la política combinando la guerra que tenían contra Nicaragua, el uso del narcotráfico y el crimen organizado para alimentar esa guerra y presionaron a esa oposición que ya se había formado un bloque a retirarse y no participar en las elecciones. Al final, algunos partidos de ese bloque participaron, pero bueno, con eso los yanquis querían quitarle legitimidad al gobierno electo en el año 1984. ¿Cómo la historia se repite en Venezuela? De 1984 al año 2000, imagínense. Se repite la historia. Y una gran victoria, una victoria extraordinaria. Y ya, bueno, diría que los deseos que tenían, los esfuerzos, los recursos que habían volcado para darle ese golpe a la revolución bolivariana y a la institucionalidad del Estado de Venezuela, dirigido también a descabezar al gobierno, descabezarlo al presidente Nicolás Maduro, donde se han ensayado todas las formas de terrorismo, desde el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Ahí no hubieron derechos humanos, ni en Naciones Unidas, mucho menos en la OEA, que condenaran ese atentado. Ahí no hubieron gobiernos democráticos que se autollaman condenando ese atentado. Y fue un atentado a la vista de todo el mundo. Era un atentado terrorista. Y ya sabemos cómo se persigue el terrorismo en los países europeos y en los Estados Unidos. Pero, por otro lado, ellos que se precian de perseguir al terrorismo con toda la fuerza y se jactan de sus victorias, cuando eliminan a un terrorista, ellos son los primeros en poner en práctica el terrorismo de Estado, que es más terrible,
más agresivo para la estabilidad del mundo, porque son los países, los estados, en este caso Estados Unidos, practicando el terrorismo de Estado, aplicando el terrorismo de Estado. Dos grandes victorias para los pueblos de nuestra América latinoamericana y caribeña, para los pueblos que estamos en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en la CELAC también, porque tengamos la seguridad que los pueblos se sienten inspirados y representados en las batallas que venimos librando. Y la batalla de Bolivia, esa elección recién pasada que la ganó el pueblo boliviano, ¿no?, con el hermano Luis Arce y David Choquehuanca. Y la batalla de Venezuela que la ganó el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, que la ganó la conducción firme, valiente, tenaz, sin ninguna vacilación de nuestro hermano Nicolás Maduro, heredero de Chávez, heredero de la espada de Bolívar. Nosotros sabemos lo que significa Venezuela en esta batalla, como lo que significa Bolivia en esta batalla, y cómo se han concentrado los fuegos sobre Venezuela. Y esta victoria es una gran victoria que el pueblo venezolano, su dirección revolucionaria, su gran unidad cívico-militar, es una gran victoria que le dan a los pueblos de nuestra América. Fíjense, 2 victorias consecutivas, cuando si nos dejamos llevar por lo que informaban los medios, por lo que han declarado y declaran los vendepatrias al servicio de los yanquis, ya parecía que se hundía Venezuela y no habían elecciones. Y ya parecía también, por otro lado, que Bolivia ya se iba a quedar con los golpistas gobernando. Esto que nos dice que la fortaleza de los pueblos es mucho más potente y se demuestra con el paso del tiempo por la resistencia que tienen nuestros pueblos, por las largas luchas que se han librado en toda nuestra historia. Y es que nosotros podemos hablar como pueblos agredidos, que nunca hemos agredido a país europeo alguno, que nunca hemos agredido al gobierno o gobierno de los Estados Unidos alguno, nunca lo hemos agredido nosotros, nunca los hemos agredido. Hemos buscado más bien relaciones de respeto, lo hemos dicho y lo repetimos, queremos, exigimos relaciones respetuosas, tal y como lo mandan las leyes internacionales, los principios de Naciones Unidas. Eso lo hemos dicho, lo hemos repetido. Entonces, estas victorias tienen que llevar a
a los gobernantes norteamericanos, a los gobernantes europeos, por muy fascistas que sean, tienen que llevarlos a entender que nunca han logrado doblegar a pueblo alguno. Han logrado instalar gobiernos represivos al servicio de los imperios. Han logrado dominar regiones enteras. Eso está allá adentro siempre, en el subconsciente del poderío de Europa. Se les olvida que ya pasó el tiempo de las colonias. Y la mayoría, si no todos, los estados europeos fueron colonialistas. Uno en América y el Caribe, otro en África, otro en Asia. Es decir, se sentían los dueños del mundo, pero además se mataban entre ellos disputándose el dominio, y eso llevó a las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales que ha tenido el mundo no las ha provocado América Latina y el Caribe, ni Asia, ni África, ni la Unión Soviética. La provocaron gobiernos de la llamada democracia occidental. Ahí se produjo la debacle, ahí empezaron esas guerras, que luego arrastraron a otras naciones en la misma región. Y hoy estamos, hermanos del alma, hoy estamos más llenos de vigor y de gloria. La victoria de Bolivia nos da vigor y gloria a los pueblos latinoamericanos y caribeños que sienten las luchas, libran las luchas y siguen librando las batallas todos los días tras los ideales de justicia y paz que defiende el ALBA. Esta reunión en donde no podemos dejar de mencionar el punto de partida de esta nueva etapa de la historia en la lucha por la liberación y la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, que arrancó después de múltiples batallas en toda América Latina. Se logró la victoria. El pueblo heroico de Cuba, encabezado por Fidel, logró la victoria en Cuba. Y ahí se instaló en nuestra región, iluminando todo a América Latina y el Caribe, llevando su fuerza, llevando su ejemplo, llevando su tenacidad. La de Martín, la de Fidel, la de Raúl, ahora conducida por nuestro hermano Miguel Díaz-Canel, presidente de la hermana República de Cuba.
llevó a instalar de manera firme una revolución que lo primero que supo dar es amor, compartir el pan, dar solidaridad incondicional, sin condiciones. Y a pesar de las agresiones y de los bloqueos y de las políticas de difamación en contra de Cuba, Cuba se ha desarrollado, o sea, no quedó ahí estancada resistiendo una trinchera, sino que desde la trinchera se ha desarrollado. En el campo social, en el campo intelectual, en el campo tecnológico. Es un ejemplo de atención social en nuestra América, inspiración de todos nosotros, inspiración de nuestro hermano, el comandante Hugo Chávez. Y por eso es que no es casual que llegando al gobierno, al poder, la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez, él y Fidel hayan dado el gran paso de fundar el ALBA. Luego juntos, todos los pueblos del ALBA, pero bajo el empuje de Chávez, de Fidel, y fortaleciendo el ALBA. Y trabajando por la unidad latinoamericana y caribeña para hacer realidad el sueño de Bolívar. Y con Raúl, con Chávez, instalando la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Se hizo el milagro, sí, se hizo el milagro. El ALBA fue una fuerza motora para que se pudiese dar con fuerzas políticas que están en el gobierno diametralmente opuestas al pensamiento político ideológico nuestro. Se logró, sí, fundar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que su momento fundacional se llevó a cabo precisamente en Caracas, con el comandante Chávez, presidente de esa sesión. Y luego la declaración en Cuba de zona de paz de América Latina y el Caribe. Tenemos esos compromisos, tenemos esos principios ahí contra los que está conspirando el imperio y se prestan a esa conspiración aquellos gobiernos que no se dan cuenta que ellos mismos se desprestigian, se desgastan, se debilitan y están traicionando la esencia misma de sus pueblos. Pero el ALBA fortaleciéndose, fíjese, en estas circunstancias difíciles de pandemia, de huracanes, de desastres naturales, pero sobre todo de desastres provocados por la potencia norteamericana. Y estos son buenos tiempos, estas son señales de que estamos fortaleciendo el camino que venimos construyendo
desde que nuestros ancestros resistieron y se enfrentaron a los colonizadores, a los colonialistas. Y que el ALBA, algunos quisieran verlo ya desintegrándose, más bien sale fortalecido en estas circunstancias extremas. Sí, en estas circunstancias extremas del momento más duro que está afectando en el campo de la salud esta pandemia en el planeta y que afecta más lógicamente a los países en vías de desarrollo. Y al fortalecerse el ALBA con la gran victoria de Bolívar en Bolivia, con la gran victoria de Bolívar en Caracas, en Venezuela, esas dos grandes elecciones son una victoria de Bolívar, porque nos dice, vamos por el camino correcto y vamos hacia la unidad latinoamericana y caribeña, desde el ALBA, dando los elementos, dando los instrumentos, dando los pasos, que como bien lo expresaba Nicolás, bueno, son pasos que nos fortalecen. Y esa otra gran victoria extraordinaria de nuestro hermano Raúl González, hermano, en San Vicente y las Granadinas, el Caribe. Sí, el Caribe es potente, es digno. Y lo ha demostrado no solamente San Vicente y la Granadina, sino todos los países del Caribe que son parte del ALBA, de Petrocaribe, y que logran resistir las sanciones impuestas en el campo financiero, sobre todo, en las amenazas continuas de parte del imperio para que no sigan trabajando, aportando en este proyecto que es de paz, de estabilidad, de desarrollo, de seguridad social, de salud, de educación, para los pueblos del Caribe, para los pueblos de nuestra América. Y de decirle al pueblo de San Vicente y la Granadina y al RAL, gracias también por esa gran victoria. ¿Sí? Son tres grandes victorias: la de Bolivia, la de Venezuela y la de San Vicente y la Granadina, en este periodo altamente crítico. O sea, en un momento más crítico, donde ya se sentían avanzando y arrasando los imperialistas de la tierra, se producen estas victorias. Y aquí estamos, firmes, contentos, llenos de nuevas energías, y listos a continuar dando la batalla por la paz, por la democracia, por la estabilidad y por el bienestar de nuestros pueblos y de las familias que habitan en nuestra región. Gracias, queridos hermanos.